El monte arde por exceso de estatismo. 14 muertos. Incendiadas más de 150.000 hectáreas en lo que va de 2026, 6 veces más que el año pasado a estas alturas. Decenas de miles de evacuados y por primera vez el gobierno declara emergencia de interés nacional por un incendio. Mientras el monte arde y las personas mueren, somos el segundo país con más masa forestal de toda Europa, después de Suecia, los políticos repiten su mantra: es el cambio climático y necesitamos más Estado. Hoy te voy a demostrar, y con cifras del propio ministerio, lo contrario. El monte arde por exceso de estatismo y al final te voy a dar una cifra irrebatible. ¿Cuántas veces más arde un monte gestionado por el Estado que un monte con dueño privado? A las familias todo mi respeto y mi dolor, y precisamente por respeto a ellas hay que decir la verdad sobre lo que nos están haciendo. O sea, llevan décadas contándonos un cuento y el cuento de estas élites globalistas nos está matando. Primero los datos. Aquí tienes las superficies por áreas quemadas de los años de más incendios. Fíjate en el último dato, 152.678, 6 veces más que en 2025 a estas alturas, el peor arranque del año del siglo y todavía no ha llegado agosto. Y otro dato, cada vez hay menos incendios, pero más grandes. El problema es el combustible acumulado. ¿Y por qué hay acumulado combustible en los montes? Lo veremos, pero antes, como están diciendo que es el cambio climático, vamos a tomarnos eso en serio y vamos a rebatirlo con datos de ellos mismos, del propio ministerio. Mire, esta es la subida de temperaturas, 1,2 grados centígrados en un siglo. Y ahora a esas temperaturas por años le vamos a añadir la superficie quemada por incendios en las barras. Este gráfico vale por todo el vídeo. ¿Ven la línea roja? Es la temperatura media de España con datos de Berkeley Earth. Sube 1,25 grados en un siglo. Más calor, en teoría significa más riesgo, ¿verdad? Vegetación más seca, temporadas más largas. Pues ahora fíjate en las barras, que son las hectáreas quemadas cada año según el propio ministerio. Si la temperatura fuera la causa, las barras subirían con la línea. ¿Y qué ves? Lo contrario. Lo contrario. Los peores años de la historia, el 78, el 85, el 89, 94, más de 400.000 hectáreas cada uno de ellos, están en la parte izquierda del gráfico con 1 grado menos de temperatura. Y en la parte derecha, con las temperaturas 1 grado más, aparecen los años de menos superficie quemada. He calculado la correlación entre la temperatura de cada año y lo quemado ese año, desde 1968. Es prácticamente cero, no hay correlación, no la hay. La línea sube, las barras bailan a su propio ritmo y lo que marca ese ritmo no es el termómetro, es el combustible acumulado y eso lo produce el estatismo. El clima explica las condiciones externas, pero no explica por qué el monte está lleno de leña sin que nadie pueda tocarla. Eso lo hace el BOE, eso lo hace el estatismo de España y de Europa, que asfixia a los dueños de los bosques. Y sobre todo, el clima no explica por qué el monte del Estado arde el doble que el monte con dueño privado, ¿verdad? El termómetro es el mismo para los dos. Vamos a explicarlo por pasos. Miren, un biólogo, Garrett Hardin, publica La tragedia de los comunes, su idea. Si un pasto es de todos, cada pastor intenta meter más vacas porque el beneficio es suyo y el coste se reparte entre todos. Resultado, el pasto muere de tanta vaca. ¿Qué es lo que todo, o sea, lo de todos no lo cuida nadie? Harding ofreció dos salidas: o lo privatizas o lo gestiona el Estado. Vamos a ver las dos opciones. La primera, lo privatizas. El economista Denset explicó que la propiedad privada funciona porque junta en una misma persona el coste y el beneficio. Es decir, si desbrozo mi finca, el monte que se salva es el mío. Si no lo desbrozo, el que arde es el mío. Un político, si arde la finca de Pepe, no pierde nada. Pero Pepe solo va a desbrozar su finca si puede, si su esfuerzo y sus recursos personales se lo permiten. Y la legislación española y europea van en su contra. Por ejemplo, si quiere aprovechar su propio monte, necesita un proyecto forestal. Ha de contratar a alguien con firma, a un ingeniero, y un burócrata de aprobarlo, según el artículo 33 de la Ley de Montes. Y si finalmente le dan la autorización meses después, ha de presentar informes, ha de presentar impuestos, etc. Y si no quiere tanto papeleo, porque tendría que contratar a una gestoría especializada para cada cosa de estas y suelta unas pocas cabras para limpiar la zona, tampoco se libra. Le han de autorizar o que se prepare las multas que pueden llegar al 1.000.000 de euros. Maniatados. Tienen a todos los propietarios maniatados, acosados, atemorizados. Y ahora vamos a la opción 2. ¿Lo gestiona el Estado? Miren, Elinor Ostrom,
Premio Nobel de Economía 2009, la primera mujer economista en ganarlo, se pasó 40 años estudiando cómo se gestionan los recursos compartidos. Regadíos en Valencia, los estudió, en Filipinas, pastos en los Alpes suizos, pesquerías en Maine, bosques en Japón, y demostró dos cosas. Primera, la tragedia de los comunes, la de Harding, no es inevitable, siempre y cuando ese bien común lo gestionen sus propios dueños, sus propios usuarios. Los vecinos, los regantes, los ganaderos, con reglas hechas por ellos mismos, con vigilancia entre ellos mismos, con sanciones de ellos mismos. El recurso se conserva durante siglos. Ejemplo, miren, español y milenario, el Tribunal de Aguas de Valencia, 1000 años repartiendo el agua de la huerta, cada jueves en la puerta de la catedral sin un solo ministerio, y funciona de maravilla. O los montes vecinales, de mano común en Galicia, los vecinos deciden, los vecinos cuidan sus bosques. Y segunda, esto a las izquierdas no les gusta. Ostrom documentó qué pasa cuando el Estado expropia o centraliza esos bienes comunes. Lo estudió en Nepal, lo estudió en Tailandia, en India, en Níger. Cuando el gobierno nacionaliza los bosques, destruye las reglas locales que funcionaban desde hacía generaciones. Puede hacer muchas leyes, pero no es capaz de vigilar ni de cuidar. Y el bosque se degrada a toda velocidad. En todo el mundo. Tal cual. Conclusión, el recurso se cuida cuando lo gestiona quien es dueño y sufre las consecuencias. Y se destruye cuando lo gestiona el poder político lejano que no se juega nada. ¿Te suena? Aquí tienen los 5 autores para profundizar sobre este tema. Pues bien, vamos a España. ¿Qué está pasando? Fíjense en la secuencia. 1. El Estado vació el campo. La política aceleró el éxodo rural. Hoy la España rural es el 84% del territorio, pero con solo un 16% de la población. 84-16. Se fueron el pastor, el agricultor, los que eliminaban el combustible del monte cada año. 2. Al que se quedó, les asfixiaron con normas españolas y europeas. Ejemplo, el BOE, la Ley 7 del 2022 del Ministerio de Transición Ecológica, prohibió con carácter general quemar los restos de poda, tratando la paja de tu propia finca, no sé, como si fuera un residuo industrial de Repsol. La indignación del campo fue tal que tuvieron que rectificar esta ley meses después. Súmale permisos para desbrozar, papeleos para pastorear, negativas a todo lo que pidas y todo lo que hagas. El alcalde de mi pueblo, que es muy pequeñito, quiso tener 12 cabras y se lo negaron. Yo quise hacer un pequeño porche lateral en mi casa, de 4x2, me lo negaron, en un pueblo perdido de 20 habitantes rodeados de bosques. No tienes permiso para nada, ni siquiera en tu propia casa. En un pueblo minúsculo, es surrealista. Es una persecución burocrática cuya función es impedir todo y sacar el dinero a las personas hasta la extenuación. Solo has de pagar y pagar. No te dejan limpiar tu propio bosque, no te dejan vivir. El mensaje del Estado y del supraestado europeo al habitante del campo es: todo lo que crees tuyo es nuestro. Queremos nuestro tesoro. Lo queremos. Lo necesitamos. Debemos conseguir el tesoro. Entonces, el monte arde. ¿Y dónde va el dinero que nos extraen a ti y a mí? Más de 1.000 millones al año en incendios, de los cuales el 70-75% a extinción y solo el 25-30% a prevención. Hoy, 2026, tenemos menos hidroaviones disponibles que en 2018, cuando tomó Sánchez del poder. Menos. Con los impuestos y con las deudas más gigantescos de la historia. Los superecologistas. Y es que el político no pierde nada cuando arde y probablemente gane. Probablemente quieran eso, que arda. No tendrás nada y no serás feliz, no serás dueño de nada. Solo ellos han de ser dueños de todo. No vaya a ser que seas dueño de tu casa y de tu bosque y no te puedan hacer dependiente y controlable. Y ahora la cifra prometida. Datos oficiales del Ministerio. Miren, el 72% del monte español es privado, el 28% público. Si el fuego fuera neutral, lo quemado se repartiría igual, ¿no? ¿Qué dice el Ministerio que se quemó entre 2006 y 2015? El 57% privado y el 43% público. Arde el doble. Haz la división conmigo, que es de colegio. Lo público arde 1,5 veces su peso, lo privado 0,8 veces el suyo. El monte gestionado por el Estado arde el doble por hectárea que el monte con dueño. Y ojo, el doble a pesar de que al dueño privado apenas le dejan gestionar lo suyo por la maraña de normas inquisitoriales y multas para que no pueda mover un dedo.
Con propiedad libre de verdad, la diferencia sería muchísimo, pero muchísimo mayor. Así que solo la propiedad privada de millones de personas hizo a Occidente más rico y más igual. Ostrom nos enseña que esa misma propiedad privada y comunal, pero con dueños de verdad, es también la que conserva el bosque. El monte no arde por falta de Estado, arde por exceso de Estado, de estatismo. Faltan dueños, faltan pastores, leñadores, vecinos y propietarios con las manos libres para cuidar sus terrenos. El monte arde por exceso de estatismo y de trabas a la propiedad privada. ¿Tú qué piensas?